Qué bueno estar los hermanos juntos así en armonía, ¿verdad? No hay disputas, no hay enfrentamientos. Eso es lo ideal, vivir los hermanos juntos en armonía. Eso es un gran privilegio que tenemos la familia de Dios. Muchas familias del mundo viven peleados, no se hablan los hermanos, no se hablan padres con hijos. Hay un desorden total en cuanto a la relación entre familias. Pero nosotros somos la familia de Dios y por ser la familia de Dios andamos en armonía, o deberíamos andar en armonía, porque es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Y es algo de suma importancia el saber que somos hijos de Dios. Mucha gente habla de somos todo el mundo, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, porque no entienden lo que significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa ser engendrado por Dios. El Espíritu Santo a través de su poder nos engendra como hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos. Y hay una realidad que el mundo no entiende, que todos somos creación de Dios. A todos Dios nos ama, pero solamente somos hijos de Dios aquellos que aceptamos el plan de salvación de Dios, que no se trata de ninguna religión, se trata de Jesucristo. El plan de salvación de Dios, ideado por Dios, se llama su Hijo, Jesucristo. No busques la solución, no busques el camino al cielo, al Padre, por otro sitio. No hay otro camino. Él lo dijo, Jesús lo dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos, no, yo soy el camino. Y puesto que soy el camino, todo aquel que no anda por ese camino no puede llegar al Padre, a la presencia de Dios. Y por otro lado, nosotros, al ser el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, o sea, Cristo actúa hoy en día a través de su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. Por eso nosotros también debemos ser el camino a otros, para que otros puedan seguirnos a esa meta, que es la vida eterna. Y que, como sabemos, y repito muchas veces, empezamos a vivirla aquí como un anticipo de la eternidad en el cielo. De ti depende o de mí depende que vivamos esa vida ya aquí, o que vivamos una vida mediocre, en luchas, en peleas, en discordias, como andan la mayoría de las personas de este mundo. El dinero no hace la felicidad, ¿verdad? Hay un dicho por ahí muy popular que dice eso, o sea, no por tener mucho dinero, si no tienes a Dios no tienes nada. Si no tienes a Cristo en tu vida, puedes tener todas las riquezas de este mundo, pero en realidad no tienes nada. Porque, ¿qué vas a dejar cuando te vayas? Cuando partas de esta tierra, ¿qué vamos a dejar? Todo. No nos llevamos nada. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Solamente va a perdurar y va a tener importancia los tesoros que hayamos mandado al cielo durante nuestra vida aquí en esta tierra. ¿Qué tesoros estamos enviando al cielo? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor, para que la obra del Señor crezca? Y que las iglesias tengan que ampliar sus estacas porque se llenen pronto de nuevas almas convertidas, que ese es el plan de Dios. No que haya bancas libres en las iglesias, sino que tengamos que ampliarlas, porque se produzca dentro de nosotros ese avivamiento necesario para que las almas del mundo sean atraídas a Dios. Y esa es la misión nuestra. Esa es nuestra misión, nuestro trabajo. No que el mundo hable mal de nosotros por nuestro comportamiento. Hoy vamos a tratar de que hay que vencer el mal haciendo el bien. Si a mí me insultan, yo no puedo devolver el insulto. Si soy un verdadero cristiano, si soy un verdadero discípulo, a Cristo le hicieron de todo. De todo. Y dio ejemplo de humildad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Y nosotros tenemos que imitar al Maestro.
Si no lo imitamos, no te llames cristiano, por favor. Porque cristiano es aquel que sigue a Cristo y le imita. Seguir significa imitar a Cristo. Y el que conoce la Biblia sabe cómo debe imitar a Cristo, sabe cómo se comportó Cristo, que jamás le mintió a nadie y se halló mentira en su boca, ni hizo daño ni mal a nadie. Y lo crucificaron, hermanos. Le colocaron una corona de espinas. Le azotaron hasta que sus huesos se veían. Y no se rebotó contra nadie, ¿verdad? A veces nos sale nuestra defensa propia. No dejamos que Dios nos defienda. Y claro, nos vienen las consecuencias. Ese que va a la iglesia o esa que va a la iglesia, mira cómo se comporta. Los cristianos tenemos que seguir a Cristo, hermano. Si no seguimos a Cristo, por favor, no te llames cristiano. Escóndete debajo de una piedra. No digas ni siquiera que eres cristiano. Porque cuando dices que eres cristiano y te comportas como un hijo de Satanás, estás menospreciando el nombre de Cristo. Estás tirando por tierra a su iglesia, esa iglesia que Cristo pagó con un gran precio, con su sangre. Tampoco critiques a la iglesia, ni a ningún miembro de la iglesia, ni a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Te estás buscando un grave problema con Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? O la anterior, cuando hablamos de Miriam, la hermana de Moisés. Cuando hablamos de los de Coré, que se los tragó la tierra, porque se rebelaron contra el siervo de Dios. Ojo con la rebeldía, con la rebelión. Vamos a seguir hablando en esta mañana de los efectos y las consecuencias de una vida plena. La Biblia dice que hemos nacido para ser vencedores. Cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nacemos a una nueva vida, a una vida de victoria. Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y esa es su victoria. Y esa victoria es nuestra. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, hablando en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Cristo nos dio vida, porque la victoria de Cristo es mi victoria y la tuya. Por eso Jesús nos marca, nos muestra el camino de cómo andar en la perfecta voluntad de Dios. Y la humildad es una condición indispensable para una vida plena y abundante. Nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, debe honrar a Dios. El ser humano tiene tendencia a chismear, a murmurar, a quejarse, a calumniar, a difamar y a la crítica. Es la tendencia del ser humano. Y lamentablemente esto también ocurre dentro de las iglesias llamadas cristianas. Como creyentes debemos abandonar la queja, la murmuración, todas estas cosas que he nombrado que nos van a llevar a la crítica. Se empieza con la queja, vamos subiendo de nivel y se acaba criticando. Todos estos pasos son armas que nuestro enemigo usa y que nos matan espiritualmente. En Filipenses capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo nos da una orden. Porque no es que dijo, es que dijo y sigue diciendo. O sea, es de aplicación para nosotros hoy. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, riñas, disputas, enfrentamientos. Haced todo sin quejarse. A veces nos quejamos de vicio. Si hace sol, porque hace mucho sol. Si hace lluvia, que me mojo. Si hace viento, que me despeino. ¿Cuándo hay algo que no nos dé motivo de queja? Todo. El ser humano tiende a eso, a quejarse. La murmuración y la queja son muy peligrosas y traen graves consecuencias. Dios aborrece todo tipo de murmuración y de queja. Si practicas
te advierto, todas estas actitudes, que la Biblia lo llama maldades, debes pedirle perdón a Dios lo primero. Perdón porque es una gran ofensa contra Él, en primer lugar. Y pedirle fuerzas también para salir de ese grave pecado que traerá, si te mantienes en ese pecado, grandes y tremendas consecuencias personales y también con repercusión a la Iglesia. Porque lo que tú hagas o lo que yo haga nos va a repercutir, nos va a afectar. Tu pecado me afecta a mí y el mío te afecta a ti. Y por eso las iglesias hoy en día están estancadas, no avanzan, no crecen. Porque hay que erradicar el pecado de la iglesia. Ser una iglesia pura, santa, blanca, resplandeciente, como tiene que ser la novia del Cordero. Se acercan las bodas del Cordero. Están ahí a la vuelta de la esquina, como se suele decir. Por las señales que están ocurriendo lo vemos y lo sabemos. ¿Y pensáis que Dios, que Jesucristo se va a casar con una esposa manchada por el pecado, arrugada, despeinada? Él busca una iglesia pura, santa, blanca, significa limpio de todo pecado, resplandeciente, que alumbre con la luz de Cristo. Como creyentes debemos abandonar, repito, todas estas actitudes. Vamos a hablar hoy acerca de la crítica y cuál debe ser nuestra respuesta a la crítica. Una de las definiciones de la crítica es inclinación que tiene el ser humano a enjuiciar, o sea, a someter a juicio hechos y conductas generalmente de forma desfavorable. Hablar mal de alguien, señalar sus defectos y también criticar significa hablar bien, señalando sus virtudes. La crítica puede ser constructiva, cuando se habla bien, o destructiva, cuando se habla mal con el propósito de hacer daño. También la crítica puede ser constructiva cuando con un espíritu de mansedumbre y de humildad intentamos corregir a alguien de sus errores o de su mal camino. Eso también suele ser una crítica constructiva. El problema es que la mayoría de las personas no aceptan esa crítica tampoco. Si hay un hermano que se acerca a otro y dice, hermano, lo que estás haciendo no está bien, lo que te suelen hacer la mayoría es responderte mal. No hay un espíritu de mansedumbre, de aceptación de la corrección y de la exhortación. La Biblia nos enseña que tenemos que exhortarnos unos a otros. Exhortar significa animar a las personas a cambiar de vida, si lo están haciendo mal. Por eso si no aceptas la exhortación, si eres un rebelde, una rebelde, Dios no puede usarte para nada. Por mucho que tú quieras que Dios te use, y en tus oraciones las cargues de Señor, úsame, no te va a usar. Si hay rebeldía en tu corazón. Ahora, ¿cómo debemos responder cuando somos criticados? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de nuestra respuesta a las ofensas que recibimos? Recordemos que el campeón de recibir ofensa fue Jesucristo, ¿verdad? Y todos sabemos cómo respondía a esas ofensas. ¿Cómo debe ser también la crítica? A nadie le gustan las malas críticas, ¿verdad? Y las ofensas tampoco, pero no se pueden evitar. Y como cristianos debemos aprender a responder de forma correcta. No podemos evitar que la gente se meta con nosotros, que nos insulte incluso. Pero yo no puedo responder con una ofensa, porque me pongo a su nivel. Como cristianos tenemos que responder de otra manera. Debemos aceptar la crítica constructiva. Existe la tendencia al ser humano a solo ver, como dije antes, los defectos de los demás y criticarlos. Nos cuesta hablar bien y resaltar las cualidades de los demás, nos cuesta. Como creyentes debemos ser constructivos,
edificar y nunca destruir. Si vemos los defectos en los demás, debemos con espíritu de mansedumbre hablar con ellos e intentar ayudarles a que se corrijan. Y si somos nosotros los que necesitamos ser corregidos, aceptarlo también, con el mismo espíritu de mansedumbre. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículos 31 al 33, nos dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia alma, mas el que escucha la corrección tiene sabiduría, tiene entendimiento. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede siempre la humildad. Si tú quieres que Dios te honre, si tú quieres que los demás te honren, sé humilde. No seas soberbio, no seas orgulloso, no te creas mejor que nadie. Viviendo en el temor de Dios, que todos sabemos que es la honra, el respeto y la obediencia, se aprende sabiduría. La humildad siempre va por delante a la honra. Si queremos recibir honra incluso del mismo Dios, debemos ser humildes. Dios dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a aquellos que me obedecen, me respetan y guardan mis mandamientos. Si somos sabios y aceptamos estos consejos, nos ayudarán a crecer y a madurar espiritualmente. Si no, estaremos siempre en el mismo sitio, atascados, ni para adelante ni para atrás. El carácter de Cristo, que siempre demostró humildad y mansedumbre, debe ser formado en nosotros. Jesús dijo que debemos aprender de Él, ¿verdad? ¿Qué dijo que deberíamos aprender de Él? ¿Qué dijo? Humildad y mansedumbre. Y esto se aprende, hermanos, a través de situaciones difíciles, enfrentándonos y haciéndole frente de la misma manera que Jesús lo haría. A veces somos tan soberbios, tan iracundos, que no esperamos a que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos frene. Y que antes de reaccionar ante una ofensa, digamos: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Lo primero que hacemos es disparar. Y luego queremos recoger la bala. Es imposible. La bala coge una velocidad que es imposible que la pares. Y suele dar siempre en el blanco. O hiere o incluso mata. La pistola en nuestra boca, nuestra lengua, que se dispara muchas veces. Porque no sabemos frenar, no sabemos controlar nuestra lengua. Y ante las ofensas tenemos que esperar con paciencia, con tranquilidad, tragarse a veces el orgullo, la soberbia, la prepotencia y decir: ¿qué haría Jesús ahora? Hermanos, así que sea la crítica que recibamos constructiva o destructiva, debemos reaccionar siempre de la manera que glorifique a Dios. Que Dios sea glorificado con nuestro comportamiento. ¿Cómo se va a convertir la gente mundana, la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, si no damos testimonio de humildad y de mansedumbre y controlamos nuestros impulsos? No se van a convertir jamás. Dirán: yo no quiero ser como tú. Tú que te llamas cristiano y mira cómo haces. No quiero ser cristiano. Estás pisoteando el nombre de Cristo, como dije antes. Estás impidiendo a los demás que se acerquen a Cristo por tu mal testimonio.
Debemos recordar que a Dios un día le daremos cuentas. Eso a veces se nos olvida, pero un día se abrirán los libros y el Señor repasará la contabilidad de nuestra vida y nos pedirá cuentas. Y nunca te podrás justificar en lo que te hicieron, en la ofensa tan grande que te hicieron, porque el Señor va a juzgar a aquel que te ofendió, pero en ese momento te está juzgando a ti. ¿Cómo reaccionaste ante la ofensa? Y no podemos justificarnos, como he dicho, jamás con lo que otros hagan. Dios juzgará a cada uno según sus obras. A esto se le llama justicia divina. Cada uno debe ser responsable, por tanto, de sus actos. Cuando nos llegue un buen consejo, debemos escuchar, prestar atención, analizar y demostrar además agradecimiento, aceptarlo y tenerlo en cuenta. Tendremos la oportunidad de demostrar que somos verdaderos cristianos, demostrando nuestra humildad, demostrando que hemos aprendido de Cristo, que Él nos dice aprended en imperativo, como una orden, tenéis que aprender de mí. Yo pregunto, ¿estamos aprendiendo de Cristo? ¿Estamos aprendiendo de su humildad, de su bondad, de su benignidad, la tendencia a hacer el bien siempre de Cristo? La crítica muchas veces va a probar nuestra humildad. Mediante la crítica hecha con buena intención a aquello que hacemos mal, es con el propósito de que podamos cambiar. Si un hermano en la fe, o tu pastor, o cualquier anciano de la iglesia, cualquier persona con sabiduría, te da un consejo, no te vuelvas contra él. Acéptalo, sé humilde. Hay personas que dan buenos consejos en las iglesias. Aquí, de hecho, hay personas que tienen experiencia en aconsejar. Pero a veces no queremos ni que nos aconsejen. No buscamos consejería pastoral. Hacemos las cosas y luego el pastor se entera por terceras personas, por cuarta, de que tienes un problema. Y no es por fiscalizar. Los pastores no queremos fiscalizar. Queremos ayudar a solucionar los problemas. Pero a veces, repito, nos enteramos de las cosas por terceras personas o de carambola, por Radio Macuto. Siempre la crítica constructiva, la que se hace para no hacer daño, es una buena crítica. Es una ocasión, hermanos, para humillarnos y aceptar la corrección de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 21, Pablo nos dice: no seas vencido de lo malo. ¿Lo malo qué es? Lo que hacemos mal, el pecado. La respuesta a las ofensas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo malo. Y añade, sino vence con el bien el mal. Haciéndoles el bien a aquellos que te hacen el mal, es como vas a vencer el mal. Si tú respondes con otro mal, con otra maldad, el mal se multiplica. Y jamás van a aceptar a Cristo. El mal no debe vencernos, hermanos, sino que debemos vencer el mal haciendo el bien. La tendencia del ser humano en el mundo incrédulo es devolver una ofensa contra otra ofensa. Pero nosotros los cristianos, los seguidores y servidores de Cristo, no podemos actuar así. Somos nuevas criaturas, dice Pablo. Las cosas viejas, nuestros aires de matón o de represalias o de luchas anteriores, todo eso queda pasado, todo eso se termina cuando nos entregamos a Cristo, cuando Cristo llega a nuestra vida, todo eso desaparece. Somos nueva creación, nuevas personas. No puede salirnos el viejo yo, el orgullo, la prepotencia,
el afán de contienda, el ser un guerrillero o una guerrillera, que también las hay. Los cristianos, los seguidores y repito, los que servimos de verdad a Cristo, no podemos actuar así. Pablo dice que el mal nos vence si se lo devolvemos a los demás. En otras palabras, cuando nos ponemos a su nivel. Al hacer algo así, lo único que hacemos es pecar aún más y provocar más dolor y un ciclo interminable de venganza y de odio entre las personas. Si yo me revuelvo contra aquel que me ofende, le ofendo más que él me ofendió a mí, luego él te ofende a ti, se forma un círculo que puede acabar mal, incluso con violencia física. Y lo más grave, si nos llamamos cristianos, esto va a provocar que las personas incrédulas blasfemen contra Dios. Eso sí que es grave, hermanos. Eso sí que es grave. Que por mi comportamiento la gente incrédula maldiga a Dios. Porque maldecirse es decir palabras y expresiones injuriosas contra Dios, que es un ser sagrado. Y contra su iglesia, que también es un cuerpo sagrado. El Evangelio será menospreciado y el nombre de Cristo y su iglesia ultrajados, despreciados, no despreciarán. Y esto es de suma gravedad, hermano. Esto es muy grave. Que el nombre de Cristo y su iglesia sean ultrajados por mi comportamiento me va a traer graves consecuencias personales, familiares y también a la iglesia. En otras palabras, el mal nos gana cuando vivimos primero para nosotros mismos, defendiendo nuestros derechos. Yo tengo la razón y por eso le pego un puño. Es así como actúa el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos actuar así. Aunque tengamos la razón, tenemos que ser humildes y devolver bien cuando nos hagan mal. Solo miramos cuando hacemos eso nuestro propio bien, en lugar de buscar el bien de los demás, de esas personas que Dios también ama y que con tu comportamiento se van alejando de Dios, en vez de a través de ti que se acerquen a ti. Y al acercarse a ti se acerquen a Dios porque estás dando un buen testimonio, están viendo a Cristo en ti. Yo te preguntaría, ¿qué ven los demás en nosotros? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿qué ven? Cuando alguien le pregunta por fulanico cómo es, ¿qué ven ellos en nosotros? En Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, Pablo nos dice lo siguiente: nada hagáis por contienda, por disputas, por enfrentamientos o por vanagloria. La vanagloria es alabarse excesivamente y presuntuosamente, con fundamento sin él, y aún alabarse y jactarse de lo que hacemos, de las acciones pecaminosas y vergonzosas que a veces hacemos. A veces presumimos de las cosas malas que hacemos. Y eso lo hacen las personas incrédulas, pero los cristianos no podemos hacer eso. No podemos presumir de que me acuesto con 3 mujeres a la semana, ¿verdad? Pues la gente que no cree presume de esas cosas, de actos vergonzosos. ¿Estáis entendiendo? Antes bien, con humildad. Realmente la humildad se repite muchísimas veces en la Biblia, porque es una cualidad esencial en la vida cristiana. Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, el modelo a seguir se comportó así. Él siempre estimó a los demás por encima de él, hasta tal punto que entregó su vida por sus enemigos, que éramos nosotros. Sus enemigos no eran los romanos. Los romanos eran, digamos, el arma, pero en realidad sus enemigos éramos toda la humanidad que vivíamos en pecado. Y por eso murió. El cual, dice el verso 6, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo era 100% Dios, pero en su ministerio aquí en la tierra ejerció como 100% hombre. Lo que sufrió, lo sufrió como tú y yo lo hubiéramos sufrido. Y dice, y estando en esa condición, en la condición de un ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Una de las cualidades esenciales de la humildad es la obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por lo cual, aquí está la consecuencia de la humildad y de la obediencia. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si tú quieres que Dios te levante, que te exalte, que te ponga en un lugar de privilegio, tienes que ser humilde y obediente a Dios. No hay otra forma de hacerlo. Cristo se humilló a sí mismo en obediencia a Dios el Padre y murió en una cruz como morían los criminales, sin haber sido ningún criminal, no hizo nada malo en toda su vida. Murió como morían los criminales, venciendo así el mal, haciendo el bien. Por eso Dios lo elevó al lugar de máximo honor y de máximo privilegio, a la diestra de Él, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad, porque Dios se lo concedió al Hijo hombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, y todos aquellos que han partido con el Señor, y en la tierra los seres humanos, y debajo de la tierra los demonios, todos tienen que doblar su rodilla ante Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si tú no confiesas que Jesucristo es tu dueño, tu Señor, tú no puedes estar glorificando a Dios, porque Jesucristo es Dios y cuando se glorifica a Jesucristo, se está glorificando a Dios el Padre también. Si somos fuertes en Cristo, tenemos una gran oportunidad de vencer el mal y continuar haciendo el bien, como Cristo siempre lo hizo, ¿verdad? El mal, hermanos, es una realidad indiscutible en el mundo en que vivimos. Hay maldad por todas partes. La victoria final sobre el mal ocurrirá algún día en el futuro, como dice Apocalipsis, y será Dios, a manos de Dios, que será vencido. De todos modos, ahora sí que podemos derrotar también al mal en cualquier momento. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para derrotar el mal, que como cristianos debemos ponernos firmes y tratar con bondad a quienes nos hacen daño. El mal, que es la obra de Satanás, lucha por oponerse al verdadero tipo de amor, al amor de Dios, al amor ágape.
que es un amor valiente, desinteresado, nada egoísta y sacrificado. Perdón. Por tanto, no debemos dejarnos vencer por el mal. Al contrario, debemos triunfar sobre él, siempre haciendo el bien. Nuestra carne, nuestra reacción humana suele ser la de responder de mala manera. Eso es lo que nuestro ímpetu, la carne, enfadarse y ponerse a la defensiva. Como cristianos, en este aspecto, tenemos que poner a trabajar la paciencia. A veces no tenemos paciencia. No controlamos nuestros impulsos porque no ponemos a practicar la paciencia. En este caso, la paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Por lo tanto, debemos mantener la paz y la calma siempre. Como dije antes, las palabras son como balas disparadas y aunque después nos arrepintamos, pueden hacer mucho daño e incluso matar. En cambio, si sabemos controlar nuestra boca y nuestros actos, tendremos grandes beneficios y la aprobación de Dios. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, Salomón comienza diciendo ese proverbio: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta amable calma la ira y el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Es como si un bombero echa gasolina al fuego. No lo apaga, sino que provoca más incendio, ¿verdad? Pues eso ocurre cuando nuestra respuesta no es agradable. Por eso debes alejarte, debes huir del mal, de la maldad. Los seres humanos no redimidos tienen tendencia al mal, al pecado. El motivo es la naturaleza pecaminosa con la cual se nace y que nos induce, nos empuja siempre a hacer lo malo. Nacemos con esa tendencia. A un niño pequeño de 1 año que anda por ahí, le dice: niño, no toques eso, y espera que mires para otro lado para tocarlo. ¿Por qué? Porque se nace con esa tendencia a la desobediencia. De ahí, hermanos, la necesidad, como dice el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca, en otra traducción dice, persigue la paz y síguela. De ahí, hermanos, la necesidad de tener un encuentro real y personal con Cristo. Hay muchas personas que se llaman cristianos, que profesan supuestamente la religión cristiana, pero no han nacido de nuevo. Conocen la palabra, conocen a Cristo de una forma histórica, pero no conocen a Cristo del amor, el Cristo que nace dentro de cada corazón del ser humano, cuando está dispuesto a que nazca ahí, ¿verdad? El aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador debe ser nuestro deseo. Y eso va a cambiar, va a hacer que luchemos, que huyamos del mal y vencer el deseo pecaminoso que antes teníamos de responder una ofensa con otra ofensa. Esto habla de negarnos a nosotros, vencer nuestro orgullo, que es un mal, es una maldad. El orgullo es algo malo, no es bueno. Y dedicarnos a servir a Cristo, a servir en su obra y a obedecer el mandato de llevar y predicar el Evangelio donde haga falta, de una manera digna. No podemos predicar el Evangelio si no vivimos en el orden de Dios. Si no demostramos con nuestros hechos lo que predicamos, no prediques. Cállate, escóndete, como dije antes, debajo de la cama o debajo de las piedras. La Biblia habla bien claro sobre lo que tenemos que hacer cuando nos llegue la tentación, esa tentación de hacer el mal, de pecar. La orden es huir. Huir en este caso es de valientes, no es de cobardes.
Hay un dicho popular que dice que huir es de cobardes, pero en este caso no. Es de valientes huir. Y no se trata de deambular o divagar alrededor del pecado. Se trata de huir de verdad, alejarse de verdad. Y hacerlo rápidamente, hacerlo ya, con rapidez. Si estás merodeando o estás en pecado o sigues merodeando cerca del pecado, huye rotundamente de él, pero hazlo rápido. En este caso, huir, como he dicho, denota valentía y esfuerzo. Esa valentía y ese esfuerzo que son necesarios para alejarnos del mal y del pecado. Estoy ya terminando. Dios le dijo a Josué antes de cruzar el Jordán. El Jordán es simbología de problemas, de dificultades y también de tentaciones. Le dijo, y es de aplicación para nosotros hoy, esfuérzate y sé valiente. Y además se lo repite varias veces para que no se le olvide. Todo ser humano ante la falta de seguridad, ante cualquier amenaza o ataque, huye y busca refugiarse para evitar dicha amenaza o ataque. Si tú ves que hay un león en la puerta, ¿qué haces? ¿Te pones a jugar con él? ¿O sales corriendo? Pues el pecado es como un león. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente que está ahí pendiente. ¿Y qué hay que hacer? Ante el peligro, los seres humanos huyen. Los cristianos, ante el peligro del pecado, debemos huir, debemos alejarnos. A veces en nuestra fuerza lo vemos imposible, ¿verdad? Pero tenemos la fuerza que Cristo nos da. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo en todo lo puedo entra el poder para vencer el pecado y para vencer la maldad. Cualquier persona, por ejemplo, como he dicho, huye de una fiera. La peor fiera que tiene un cristiano es el pecado. Por eso hay que huir. Nosotros, como cristianos, y sabiendo los mandamientos bíblicos, ¿qué debemos hacer? Debemos huir, repito. La fiera que nos ataca es el pecado, es el mal, es la maldad. De ahí que debamos huir y buscar un refugio, buscar el refugio que Cristo nos ofrece y su ayuda para vencer el pecado y el mal. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.